Hola, hoy voy a mostrar un ejemplo de lista enlazada con un ejercicio resuelto del práctico, del primer práctico de algoritmo de estructura de datos 2, el punto 2, el punto 1, que nos pide el diario digital Noticias Ya lleva un registro de casos diarios de COVID de 5 localidades de provincia que informa al Ministerio de Salud. Para ello implementa una lista enlazada donde cada nodo guarda el día y el mes, el código de localidad, que vendría a ser Capital Riachuelo, Santa Ana, Paso de la Patria, San Cosme, y la cantidad de casos positivos por día. Se pide las funciones necesarias: generar lista, insertar un nodo en la lista, eliminar el nodo de la posición específica de la lista, visualizar los datos que están en la lista según el siguiente formato, visualizar totales de casos positivos detectados por localidad con el siguiente formato y devolver la cantidad con mayor cantidad de casos. Bueno, vamos directamente al programa ya hecho. Bueno, antes de pasar por el programa, vamos a explicar la estructura de nuestra lista, que vendría a ser una estructura de datos con los datos que nos pidieron en el problema, que vendría a ser un test string que ya declaré anteriormente, un tipo test string de 30 caracteres, que vendría a ser para la fecha. Después un código de localidad para el código de localidad que nos habían pedido, tipo entero, y la cantidad de positivos por día, que todo esto se lo va a pedir al usuario que ingrese por teclado. Luego nuestra estructura de la lista, que consta de los datos que va a ingresar el usuario. O sea, el, el nodo vendría a ser como una pequeña caja donde se encuentran los datos de la estructura, y el nodo el, el, el siguiente caso, el nodo del siguiente caso. Por ejemplo, sí, vendría a ser el nodo para un... vendría a tener dos partes: toda la información y otra parte que va a llevar la dirección de memoria para el próximo nodo. Eh, bueno, esto vendría a ser la lista. Luego podemos pasar directamente a las funciones, que vendría a ser unas para inicializar la lista primeramente, que cómo se inicializa una lista. Se inicializa poniendo lista COVID igual a null, y luego un, un, una función tipo booleana para regresar un valor si la lista está vacía. ¿Cómo hacemos esto? Pasamos primero el puntero a la lista COVID, que vendría a ser la del ejemplo, y preguntamos si esto es igual a null, porque si nos acordamos acá cuando inicializamos la lista, eh, pusimos que la lista iba a ser igual a null para inicializarla. Eso quiere decir que si plista, si nuestro parámetro que elegimos con nuestro puntero es igual a null, significa que la lista va a estar vacía. Luego vamos para ingresar datos. ¿Cómo ingresamos datos? Nosotros tenemos que pasar un, una, un parámetro tipo tDatos, que vendría a ser la estructura de la parte de nuestro nodo donde están todos los datos. Tenemos que pasarle los datos. Entonces, para eso parametrizamos. Luego tenemos que apuntar tenemos que crear un nuevo nodo tipo tlista COVID, o sea, el nuestra lista, tipo como un nodo de la lista. Tenemos que... ¿A dónde estábamos? Tenemos que crearlo. Que sí, que crear un nuevo nodo.
Y luego a ese nuevo nodo tenemos que asignarle un espacio de memoria que se hace con esta función malloc y se le dice que cuál va a ser su tamaño y de vuelta otra vez el tamaño para que no nos dé error. Luego se asigna el dato recibido al componente correspondiente al elemento. Entonces, si nosotros tenemos nuevo nodo, a la parte de datos, con esta flechita, accedemos a la parte de datos de nuestro nodo, datos COVID. ¿Dónde estábamos? Datos COVID. Le pasamos lo que recibimos por acá, nuestro pdatos, lo que vamos a recibir. Ponemos todos los datos ahí. Luego, si la lista está vacía, significa que nuestro nodo siguiente vendría a ser null, porque no tengo otro nodo. La lista está vacía, entonces el siguiente sería null porque no tengo otro espacio en la lista. No tengo que apuntar para ningún lado porque la lista se conforma con datos, uno apuntando al siguiente. Entonces como no hay nada, no puedo apuntar a ningún lado, entonces apunta a null. Y lista COVID vendría a ser igual al nodo, o sea, vendría a ser el único elemento. Y mostramos que el primer dato ha sido insertado. Caso contrario, el nuevo nodo, eh, la parte que apunta al siguiente tendría que apuntar a la lista COVID. Por ejemplo, si nosotros antes habríamos ingresado un primer dato, lista COVID estaría igual al nuevo nodo. Entonces lo que hacemos es pasar pasar la dirección de memoria siguiente del nuevo nodo que vamos a insertar. Ponemos que el siguiente sea el que está en ese momento como primero en la lista. Y igualamos lista COVID, o sea, quitamos, ya que pusimos que va a ser el siguiente, quitamos este primero, o sea, no quitamos, va a quedar como siguiente del nuevo nodo. Entonces el primero de nuestra lista ahora va a ser nuevo nodo y se ingresa el segundo dato. Luego, para visualizar los datos, vamos a ir, mientras voy explicando, vamos a ir haciendo el ejemplo. Por ejemplo, ahora en un menú tenemos para cargar los datos. Aprieto 1 y me pide la fecha en ese formato. 0311, por ejemplo. Código de localidad, no, nos pide el código de localidad del caso en cuestión. Pongámosle que en capital ese día hubo 20 casos. Primer dato insertado. Si deseamos cargar otro, nos pregunta, vamos a decirle que sí. Entonces vamos a cargar 3 datos genéricos. Vamos a poner todo en ese mismo mes. Vamos a poner que Riachuelo hubo 34 y vamos a acordarnos del 06 del 11, que va a ser la mayor cantidad para Santa Ana. Vamos a ponerle un número grande que sea 200. Entonces ahora con el ejemplo, vamos con las funciones para ver el mayor, vamos a ver eso. Entonces ya cargar otro, ahora voy a poner que no. Y volvemos al menú. Bueno, para visualizar los casos, vamos a mostrar ahora, después de explicar. Para visualizar los datos tenemos que hacer una auxiliar. Siempre tenemos que ir pasando el puntero para parametrizar la lista. Tenemos que pasarle el puntero a la lista COVID. Bueno, volvemos a visualizar visualizar datos. Ya que creamos ese auxiliar con este tipo de estructura, a ese auxiliar vamos a darle todos los datos que están en la lista.
vamos a hacer eso. Luego, si la lista, obviamente si la lista está vacía no podemos ver nada, entonces ponemos si la lista está vacía no hay datos en la lista. Si no, vamos a hacer el recorrido de la lista. ¿Cómo se hace el recorrido? Muy sencillo. Cuando vimos que el siguiente o el último dato en la lista o el siguiente siempre va a apuntar a null del último dato de la lista. Porque cuando nosotros ingresamos el primero, acá vimos que el siguiente se lo iguala a null. Entonces, por consiguiente, el último dato de la lista siempre va a ser igual a null. Entonces, mientras el auxiliar ese sea distinto de null, nosotros vamos a poder mostrar todos los datos. Y, y obviamente yendo de siguiente en siguiente con la flechita. Vamos de nodo siguiente a nodo siguiente. Bueno, acá le paso, podemos pasar con el auxiliar, podemos acceder a cada espacio de la memoria, sí, de la memoria de datos. Podemos ir de, de la fecha hasta el código localidad eh, y los positivos por día. Acá el problema nos decía que tenemos que mostrar de esta manera. Capital, paso de la patria, o sea, no tenemos que mostrar el código, sino tenemos que mostrar como si fuera un string cada código. ¿Cómo resolví esa parte? Con un puntero a char, localidad string, que le pasamos el código de localidad, un entero que vendría a ser el código de localidad, y bueno, creamos el tipo puntero a char localidad, le reservamos un espacio en la memoria y ponemos un switch con el código que vamos a pasar. Ya sea uno, por ejemplo, para el caso uno vamos a copiar con la función de string copy. Localidad, vamos a copiar capital. Si es 2 vamos a poner Riachuelo, como nos pedía la consigna. Si es 3 vamos a poner Santa Ana. Si es 4 vamos a poner Paso de la Patria. Y si es 5 San Cosme. Eso nos va a retornar localidad, que vendrá a ser un puntero a char. Entonces, acá ponemos localidad string, llamamos la función y le pasamos el código de localidad que está en el auxiliar en este espacio de la memoria. Entonces ahí nos va a quedar algo así. Vamos a visualizar los casos antes hechos. Nos muestra algo así. Localidad 3 Santa Ana, 2 Riachuelo, 1 Capital. Con los datos que pusimos. 6 del 11 200, 3 del 11 34, 3 del 11 Capital. 20. Y volvemos a nuestro menú. Ahora, ¿cómo hacemos para hacer la parte que decía visualizar totales de casos positivos detectados por localidad y el mayor? Lo que yo hice en este caso es crear hacer lo mismo que hice de recorrer acá la lista para visualizar. Hice lo mismo, pero nada más que creé un vector de 5 elementos que son las 5 provincias, las 5 localidades, y mientras iba avanzando, según el código de localidad, iba guardando la cantidad de casos positivos por día en ese vector. Entonces, al momento de mostrar localidades, lo único que tengo que hacer es calcular los casos que vendría acá de vuelta al vector y calcularía los casos de ese momento en específico y bueno, y acá los mostraría código localidad string, y acá también puse el localidad string para que aparezca el nombre de la localidad, entonces queda mejor. Y lo mismo para mostrar localidad mayor. Vamos a recorrer ya el vector de vuelta, vamos a llamar a calcular casos, vamos a llenar siempre este vector vamos a igualar a 0 cada vez que empieza. Entonces calculamos por primera vez todo otra vez. Entonces acá
Volvemos a recorrer, volvemos a cargar y vamos a hacer una función sencilla de buscar mayor ser vectores, mayor a un auxiliar que creamos anteriormente. Vamos a ver cuál es el mayor. Y bueno, acá hacemos lo mismo. Vamos a mostrar el auxiliar mayor por la cantidad de positivos. Y el departamento le pasamos el código de localidad, que vendría a estar acá, que vendría a ser el i de mi vector. Pasamos localidad string, entonces nos dice también el nombre de la localidad. Y vamos a ver entonces, por ejemplo, visualizar totales de casos por localidad. Ahora nos tendría que mostrar algo como el ejemplo que nos pidieron. Y nos muestra así: Capital 20, Riachuelo 34, Santa Ana 200, como habíamos cargado anteriormente. Bueno, ahora vamos a las funciones de eliminar. ¿Cómo eliminamos un elemento? Acá nos pedía que necesitábamos eliminar el nodo en una posición específica. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Con un eliminar k. Nosotros pasaríamos el número de la posición que deseamos eliminar y creamos un auxiliar tipo telista COVID y un nodo a suprimir, del mismo tipo de dato, que ahí vamos a guardar posteriormente los datos de ese dato de ese nodo específico que vamos a borrar. Inicializamos un i también y al auxiliar le damos lo que sería toda la lista. El auxiliar va a ser toda la lista completa. ¿Qué pasa si el usuario pone que quiere eliminar el primero? Vamos a llamar a la función de eliminar primero, que tranquilamente podría estar acá, pero yo lo hice así por si necesito luego esta función para otro caso. Por ejemplo, nosotros podíamos haber, como en esta función no nos pide que insertemos los datos en una posición específica, nosotros insertamos siempre como si fuera una... Siempre vamos a ingresar siempre, por la parte como si fuera uno atrás del otro. Y el que pusimos primero va a quedar adelante. No, el que pusimos último va a quedar adelante y el primero va a quedar último. Entonces, lo mismo me podría pedir más tarde en otro problema, entonces lo hago así para tenerlo separado. Entonces, si, si el primer dato, si el usuario pone que se va a eliminar el primer dato, ya vamos a eliminar primero. Eh, y como hacemos lo mismo, eh, creamos un dato a suprimir tipo telista COVID, pasamos la lista a ese dato a suprimir, o sea, no toda la lista, el, el dato el nodo que está adelante, toda la información de ese nodo que está adelante. Y, y a ese lista COVID, ya que vamos a eliminar ese dato, el primer dato que está en la lista, vamos a darle los datos del nodo que está en la siguiente posición. Entonces ese dato queda como descartado del enlace que está en la lista enlazada. Y luego de eso ya podemos eliminar el dato a suprimir, ya podemos igualarlo a null y ocupar la función free para eliminarlo. Entonces la lista queda con, por ejemplo, si eran 3 como ahora, si eran 3 los casos, elimina elimina el primero y deja los otros dos casos, ya que este va a apuntar al siguiente. Queda la lista queda con ese primer elemento
y quedan esos dos porque este ya queda descartado y luego lo elimino. Bueno, entonces si el usuario en ese caso no quiere eliminar el primero, sino quiere eliminar el segundo, siempre que haya más de dos o tres elementos, pongámosle que quiere eliminar el segundo, va a entrar a el else, donde vamos a recorrer la lista, eh, desde el primero hasta k-1, que vendría a ser el número de veces anterior al nodo que queremos suprimir. Entonces, a nuestro auxiliar, que es tipo, que tenía a nuestro auxiliar vamos a que es tipo lista COVID, que le pasamos los datos del primer del primer nodo. Vamos a auxiliar. Si a aux le vamos a dar todos los valores que tiene el siguiente nodo, que vendría a ser el nodo que queremos suprimir, ya que pongámosle que pusimos que queremos ir a la posición 2, lo que va a hacer este for va a ser ir hasta la posición 1 y... No, 1, 2, 3, va a ir hasta la posición 3 y ahí va a apuntar al siguiente que sería el 2. Ahí está mejor explicado. Eh, bueno, ahí vamos a cargar esos datos en ese auxiliar. Auxiliar siguiente. No, perdón, me confundí. En esta parte lo que hace es recorrer, sí, pero dan lo, carga el auxiliar con los datos. No suprimir auxiliar. Sí, carga con los datos de ese nodo anterior. Entonces, cuando yo le doy a no suprimirlo, el nodo vendría a ser el siguiente aux, la dirección de memoria que tiene aux, que vendría a ser el siguiente de la lista, el que queremos suprimir. Aux vendría a ser el anterior, me confundí en esa parte. Entonces, se indica a qué nodo tiene que apuntar aux, al siguiente que va a eliminar. Acá también, sí, así justamente. Acá se resguarda el nodo que se va a suprimir en una variable auxiliar. Y ahí sí ya queda el dato eliminado, ya que no suprimir, ya que el nodo tiene que apuntar sí, ya que el nodo a suprimir ya tiene ese nodo. Y luego podemos liberar esos datos, ese nodo ya podemos eliminar y va a apuntar a null. Va a ser igual a null. Bueno, hasta ahí sería esa parte. Ya estaría todo. Vamos a probar.
Vamos a visualizar totales de casos por localidad, ya lo hicimos. Vamos a visualizar la cantidad, la mayor cantidad, que habremos puesto 200 Santa Ana. Ahí hace lo que explicamos anteriormente, de mostrar, de recorrer el vector y mostrarle mayor. Y vamos a eliminar un dato, pero vamos a visualizar los casos primero. Yo voy a eliminar el que está en la segunda posición. Vamos a volver al menú, eliminamos el dato, digita el número que desea eliminar, el que está en la segunda posición, nos dice el dato ha sido eliminado. Volvemos al menú, visualizamos de vuelta los datos y podemos ver que el que estaba en el medio ya no está más, solo queda Santa Ana y Capital. Y volvemos al menú de nuestro programa. Y ya, pues acá quedaría terminado. Bueno, esta es la parte del menú del programa. Y por acá quedaría terminado la aplicación de lista enlazada. Gracias. Nos vemos.